Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Generando Valor del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y del periódico Provincia, a quien agradecemos el que hoy nos hayan invitado. Soy la doctora Norma Tello Figueroa. Y yo la doctora Claudia Bravo Cortés. Y es un gusto compartir hoy con ustedes este espacio, hablando de un tema sobre generalidades del CFDI 4.0. Nosotros estamos representando a dos comisiones de nuestro colegio, la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes y la Comisión de Fiscal de este Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre generalidades de esta nueva versión del CFDI 4.0 que ha generado mucha revuelo, mucha incertidumbre y bueno, no hay una reforma como tal, pero el CFDI 4.0 per se implica una reforma que es importante tener en consideración algunas generalidades. Sí, totalmente de acuerdo. Normas, para hacerlo más amable y más porque el cariño que te tengo, tú lo sabes. Muchas gracias. Y bueno, a este respecto, queda o salta la duda para todos. Bueno, ¿cuándo comienzo a facturar con la versión 4.0 o sigo en la versión 3.3? A ver, coméntanos. Muy bien, bueno, vamos a hacer un poquito de antecedente. Desde enero conviven las dos versiones, 3.3 y la 4.0. Hay muchos contribuyentes que dicen, ya empiezo, mi proveedor me lo está diciendo, mi cliente me lo está pidiendo. Sí. En realidad entra como obligatorio a partir del 1 de julio de 2022. Entonces estamos en este periodo de convivencia, de adaptación. Supongo que también el SAT está viendo sus procesos internos, no es un cambio fácil. Y tendremos hasta el 30 de mayo como fecha límite para hasta el 30 de junio, hasta el 30 de junio, para poder ya hacer un alto y empezar el 1 de julio con la versión 4.0. Ah, correcto. Y bueno, y también los contribuyentes y los mismos empresarios se preguntan, bueno, ¿cómo afecta esa nueva versión 4.0 a mi empresa? ¿Qué beneficios voy a tener yo como contribuyente? Y a su vez, la autoridad, ¿con qué se beneficia con esta nueva versión? Pues no sé qué opinas tú, Claudia. Pensaríamos que para los contribuyentes indudablemente implica un reto importantísimo, un reto respecto a la administración de los CFDIs como tal, al interior de los controles internos, porque tiene muchas repercusiones hoy al hacer una factura mal elaborada, sin los requisitos que la propia ley nos estipula. La autoridad está previendo que el contribuyente tenga facilidad en la presentación de declaraciones porque ya tendrá más datos prellenados y va a poder darle a la autoridad información más fidedigna. Eso la autoridad lo ubica como un beneficio de los contribuyentes. ¿Y qué cualidades o qué beneficio tiene para la autoridad? Pues indudablemente la calidad de la información va a subir, va a poder aprovechar más esa calidad. Hoy tiene, y todos lo sabemos, muchísimos datos de nosotros. Sí, totalmente. Datos que ni siquiera ubicamos que ellos los tienen en su poder con todo ese tema de digitalización de la administración tributaria. Sabemos que tienen muchos datos y que no nada más es un tema del SAT en México, sino es un tema a nivel mundial y no se diga a nivel Latinoamérica. Sin embargo, la autoridad por supuesto que va a tener un mejor aprovechamiento de la calidad de esta información debido precisamente a todas las atribuciones y atributos de esta nueva factura. Sí. En lo que nos hemos dado cuenta, que seguramente es lo que tú comentas, Norma, que cada vez hay mayor información que reportar, mayor detalle, mayores claves, mayores maneras en las que están estos nuevos CFDIs, y cada versión nos pide algo diferente, ¿verdad? Y algo sumando más y más información, que es con lo que tú comentas justamente, de darle ese mayor soporte, o que la información sea más fidedigna, o que la autoridad tenga mayores herramientas para procesar más datos y pues nos tenga más fiscalizados. Esa es la realidad. Es correcto. Y fíjate que hay 3 elementos esenciales que me gustaría puntualizar dentro de estos principales cambios y que hace alusión a lo que comentas de cómo van a tenernos más fiscalizados.
A mí me parece que son 3 nodos principales Sí. que pudiéramos estar ubicando. Primero, Sí. el nombre. El nombre que anteriormente, bueno, no era tal, no era obligatorio como tal, y ahora nos dice que tiene que dar el nombre tal cual como se dio de alta en el SAT. Quisiera que hiciéramos una precisión, Claudia, si me lo permites. Sí, claro, claro. Cuando nos damos de alta en el SAT, ponemos, ejemplo, una persona moral, Sí. pues vamos a las oficinas de la autoridad, del SAT, nos dan de alta, nos generan nuestra firma electrónica, con ellas generamos nuestros sellos digitales para poder facturar, Sí, y nos sí. emiten una constancia de situación ¿Es fiscal. correcto? Sí, es correcto. Si nosotros dijéramos, vamos a utilizar en el CFDI el nombre del contribuyente, pues nos remitiríamos a la constancia. Sí, porque qué otro documento más fidedigno que ese, ¿no? Que es el que la propia autoridad nos da. Exactamente. Y podremos ver nuestra constancia, y normalmente en personas morales es donde se encuentra esta situación que me gustaría que puntualizáramos. Sí. En la constancia de situación fiscal, normalmente el régimen jurídico de la persona moral está completo. Sociedad anónima, Claro. sociedad civil, asociación civil, no está abreviada. Si nosotros vemos nuestro certificado, por ejemplo, de firma electrónica, como si quisiéramos abrirlo, como si quisiéramos ver sus propiedades, ahí viene cómo en su momento se dio de alta esa empresa. Y en la mayoría de los casos viene el nombre de la empresa, SA. O sea, viene S.A. Viene abreviado. Abreviado, pero también dependiendo cómo lo dieron de alta en el momento que fuimos. Si el personal del SAT nos puso S.A., pues así es como lo tiene el SAT dado de alta. ¿Qué podría pasar? Que de hecho ya hemos estado viendo que en algunos casos ha pasado. Como tiene que empatar perfectamente con las bases de datos del SAT, si no se pone correctamente el nombre, no me va a dejar timbrar. Y vamos a estar ante un escenario de, bueno, ¿y por qué no me deja timbrar si es mi nombre? Pues no necesariamente es el de la constancia, porque acá va a estar abreviado y puede ser que te pusieron S.C. o nada más SC. Entonces es importante que como curiosidad veamos los certificados. Ese pequeño detalle tener que ver. ¿Eso se refiere a los principales cambios de la versión 4.0? ¿O? Exactamente, hay varios, pero hay atributos adicionales que se requieren. Hay varios cambios. Entre ellos, uno es la adición del nombre con lo que estamos platicando. El segundo es el tema del código postal como validación, que tiene que ser, es un elemento como un validador para poder llevar a cabo el timbrado. Tiene que estar amarrado con el código postal que tienes dado de alta ante Hacienda. Y aquí hay un tema que ahorita también ha causado mucha controversia. No sé cómo has tenido tú el acercamiento con los patrones que tienen a su cargo trabajadores, y que estamos con ese tema de, híjoles, necesito tener el código postal del trabajador para que me permita la versión 4.0, me permita timbrar las nóminas. Sí vi un caso así, y donde nos hemos encontrado que muchas veces los contribuyentes quizás tuvieron un patrón hace 15 años, y el patrón hace 15 años lo dio con el domicilio fiscal del patrón. Ellos no tienen ni idea o piensan que tienen un código postal diferente al que corresponde. Entonces, creo que esa es otra situación que yo te quiero preguntar. Que ahora hay también como controversia. Bueno, ¿es obligatorio que entreguen una constancia de situación fiscal? Pues en ninguna parte de la ley ni de resolución miscelánea nos dice, ninguna regla de carácter general nos dice que es obligación del trabajador entregar una constancia de situación fiscal al patrón. Sí. Sin embargo, el patrón, pero sí la ley federal del trabajo nos dice que el trabajador le debe de dar todos los elementos necesarios para cumplir sus obligaciones. Sin embargo, pues con que el trabajador nos diga, este es mi código postal, pero para eso tiene que tener la certeza o tiene que tener su constancia. Y si no tiene su constancia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que solicitar su contraseña para poder tener la constancia. Entonces, habría que hacer una cita o a través de algún aplicativo como el SAT ID, que lo proporciona el mismo SAT. Pero sí va a ser importante y necesario que los trabajadores ubiquen los domicilios, como tú dices, ni siquiera saben qué domicilio tienen porque era de mucho tiempo que lo dieron de alta. Claro. O bien tendrán que hacer un cambio de domicilio, tendrán que actualizar. Creo que una de las palabras claves en este nuevo CFDI 4.0 y que le está apostando la autoridad es actualización de domicilio, de actividades, de régimen. Creo que está apostando a una limpieza y una actualización del padrón como tal.
Sí, muy interesante y pues muy con mucha repercusión y creo que a los como bien decía nuestro presidente, ya no se iban a ocupar contadores, ¿verdad? Ya no va a ser necesario, creo que en favor de nuestra profesión, pues cada vez nos obliga a que tengamos que estar actualizados y con esto pues mayor trabajo para nosotros. Entonces quizás sea una área de oportunidad y que pues desde ahorita vayamos previendo esa situación porque imagínate, no quiero imaginar empresas que tienen arriba de 100 empleados. Sí, claro. Lo que Se vuelve un tema administrativo, ya no nada más un tema contable, un tema fiscal, un tema administrativo y ciertamente no ocupan un contador, ocupan varios. sí. Ocupan sí, varios sí. contadores, ocupan contadores aparte capacitados, certificados, colegiados, que de alguna manera estemos en el ámbito siempre actualizándonos Sí. en todos estos temas, porque en realidad son muchos detalles que ponen en riesgo la deducibilidad de los comprobantes, Claro. o multas que también pues podemos ver Ujú. más adelante que pues no están nada baratas, Sí. y sobre todo pues también un tema que puede hasta reclasificar una actividad en un Fíjate, momento dado. qué importante y qué repercusión tan grande. Porque si a lo Claro. mejor, imagínate si el SAT te reclasifica, tú piensas, estoy hablando de un ejemplo que a lo mejor tú te dedicas a fabricar sillas y en esa te reclasifica a que vendes materiales y que no fabricas sillas, entonces quiere decir que entonces lo demás no se puede considerar como parte del costo. O sea, sí, claro que hay una Inconsistencia total. Sí. Y ahorita que tomas lo del régimen, otro nodo adicional importante, uno de los principales cambios, precisamente es que se tiene que comentar el régimen fiscal al que se pertenece o en el cual vas a querer que te facturen. Y esto tiene una implicación tremenda, no sé si compartas Sí, la opinión sí, conmigo, totalmente, sí, respecto a que vamos a tener que decir este gasto, ¿en qué régimen fiscal Si lo tienes voy a dos, querer aplicar? me está comentando, por ejemplo, en el caso de que tuvieras tú, Hay muchos contribuyentes que tienen dos claro, dos o regímenes más, hasta sí, tres. sí, claro, es muy común. E incluso, bueno, está el catálogo de régimen, que incluso la clave 626 de Recico es la única que puede convivir para persona física y para persona moral. Sí. Los demás están o para persona moral o para persona física. Pero, por ejemplo, si tú quieres algún gasto, ¿para qué régimen lo vas a poner? ¿Para tu régimen de arrendamiento o para tu régimen de asalariado o para tu régimen régimen general de ley o cómo se va a Sí. convivir como tal? Obviamente esto en personas físicas. Recordemos Sí, que claro, para persona claro. moral pues nada más tenemos un solo régimen. Sí, sí. Para persona física es donde se convive estos regímenes. Totalmente, sí. Y pondría yo en la mesa el tema de las deducciones personales. Eso, justamente estaba pensando en eso. Ahora que comentas como de una persona que tiene varios regímenes, o sea, imagínate una persona que tiene sus sueldos, salarios y aparte una actividad de arrendamiento o actividad empresarial profesional. ¿Cuál régimen será el adecuado para la deducción personal? ¿Cómo vas a ver a cuál le va a afectar? Pues yo pensaría que hoy por hoy tendríamos que estar previendo más, tendríamos que estar más cerca de nuestros contadores y los contadores con una labor más holística, si me permites el término, sí. Más global, estar viendo, porque muchas veces, y acabamos de pasar las declaraciones anuales, sí. Muchas veces no ubicamos los sueldos y salarios que pueden tener, que tienen otras actividades. Se da mucho en los casos a lo mejor de los doctores que tienen su patrón en una plaza, en algún sector, seguro social, ISSSTE, trabajan en tema sí. Privado, dan clases también, sí. Y a veces tienen otro ingreso de algún tema empresarial por ahí. Entonces conviven con dos regímenes, pero cuando se juntan los ingresos en un régimen te puede, aunque se juntan todos los ingresos, pero recordemos que se tiene utilidad o pérdida por cada régimen. Sí. Entonces, a lo mejor tu deducción personal lo tienes en el régimen que tuviste pérdida, pues ya finalmente ya no te va a ayudar no lo vas a poder aplicar. Y en la que tuviste utilidad, pues tendrías que haber aplicado esas deducciones personales. Entonces, habrá que estar atentos, por eso es la importancia sí. De que los contribuyentes se interesen en estos temas, que no sea un tema del contador. No, contador, es de usted arréglelo, confío plenamente, les agradecemos la confianza, pero es importante que esa confianza esté abonada o adherida al conocimiento. Claro. Para que ellos así mismo nos puedan comentar, contador, tengo este tema,
y yo considero que mis ingresos serán en este sentido, considero en la medida de lo posible que nos puedan ir ubicando cómo va a ser su comportamiento, y nosotros como contadores tendremos que ser también muy previsores, estar haciendo proyecciones y decir, considero que por aquí pueden ser estas deducciones que te pueden ayudar o beneficiar más, y que no nos quedemos cortos en algún régimen y con holgura en otro. Entonces es un tema de cultura fiscal. Totalmente de acuerdo, pero también implica una complejidad mayor, porque ¿cómo saber realmente en cuál actividad voy a tener mayor utilidad? ¿A qué le voy a aplicar mayor deducción? En este sentido que nos estás comentando de las deducciones personales, qué interesante de verdad, y que sí nos toca, me gustó tu término holístico, porque realmente hay veces que la autoridad nos ha obligado de verdad a tener que hacer como una cuestión holística de nuestra profesión, y pues ahora con estas situaciones creo que más. Sí, considero que es importante ver al contribuyente de manera integral, y que él se vea a sí mismo también de manera integral. Yo creo que parte de la cultura fiscal, y que bueno, hemos pasado muchos cambios, ha habido mucha modificación, y las hemos pasado siempre de una manera positiva, pero con conocimiento. Es importante entrar a los temas con conocimiento. Por eso les reiteramos que se acerquen a su contador de confianza, pero un contador de preferencia colegiado, porque nos obliga a estarnos capacitando anualmente, y tenemos que presentar una norma de educación profesional continua, y eso forza y te da certidumbre de la capacitación que todos debemos de tomar. Sí, porque luego hemos visto en la práctica que pues que hay mucha falta de información, y que también la capacitación no todo mundo se la tiene. Entonces es sumamente importante lo que nos comentas, Norma. Y ahora te quería... Si me permites, otro elemento también importante de especial cuidado es el uso del CFDI. Sí. Es importante que normalmente podíamos escuchar, ¿cómo le pongo? Gastos en general, y ahí por definir, y ahí nos íbamos como de fórmula mágica, y ya no nos metíamos en mayor conflicto. Porque finalmente la guía de llenado anteriormente nos decía que si se cancelaba o había algún movimiento, no iba a afectar en materia de deducción o acreditamiento. Pero ese apartado de la guía de llenado del 3.3 ahora ya no está en el 4.0. Entonces, ¿qué me dice? A ver, desde un principio, ponme bien cuál va a ser el uso del CFDI, porque si hay alguna cancelación o algo, sí puede afectar la deducibilidad o el acreditamiento. Entonces son elementos que no nos dejemos ir porque, bueno, es que así se hacía, pero hay que ver si siguen las mismas precisiones en las guías de llenado. Y hay que ver también qué modificaciones pueden salir. No estamos diciendo que ya sea lo último, hay que ver, a lo mejor hay otra prórroga, a lo mejor hay movimientos que van cambiando, a lo mejor lo que estamos platicando el día de hoy puede haber precisiones más adelante, entonces habrá que estar atentos. Muy bien con los nuevos información que deben de contener los FDIs. Y ahora te quería preguntar, a todo este respecto de tanto detalle de información, ¿qué pasa si el SAT detecta inconsistencias en el llenado del CFDI? Pues fíjate que hay un tema interesante que la autoridad, al momento de detectar inconsistencias, pudiera hasta reclasificar la actividad, al margen de asumir o presumir operaciones simuladas, que es un tema que ya se ha tratado bastante en este espacio, que sabemos que es un tema muy perseguido por la autoridad, que todo el tema simulado hay que tener especial cuidado por lo delicado del tema. Pero al margen de esto, y presumiendo que no fuera una simulación, pero que sí fuera un gasto, una deducción de algo que no tiene nada que ver con tu actividad, pero quizá no es porque no tenga que ver, sino porque no la tienes actualizada. O porque no te clasificaron bien el CFDI. O sea, es correcto. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y eso es bien común en la práctica, que el contribuyente va y quizá compra una computadora y... ¿qué uso le damos? A lo mejor es un cliente que se dedica a vender computadoras. O sea, variaría mucho la aplicación del uso del CFDI dependiendo de la actividad, obviamente, de cada contribuyente. Y lo importante es que lo apliquen al concepto al cual le van a dar efecto fiscal. Exactamente. Entonces, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si como bien comentas, que esa reclasificación del régimen, pero... No sé si también tenga que ver con la cuestión
que hemos visto que el SAT mandó cartas de invitación donde decía que había inconsistencias en la información que sus sistemas tenían en cuanto a lo que uno declaraba, porque ya que no cuadraban los números y nos mandaba hasta una hasta con números de esas diferencias que estaban así de asustarse. Entonces, ¿será también eso? Por supuesto, porque bueno, estamos tomando algunos temas de principales cambios, sin embargo, no debemos olvidar la forma de pago, el método de pago, o sea, lo que ya venimos trabajando, lo que ya venimos cuidando, lo que de alguna manera ya aprendimos a utilizar y que más que nunca recobrará y tomará fuerza, por ejemplo, el PUE y el PPD. Sí, y esas cartas creo que a la mayoría de los contribuyentes les llegó, fueron de manera masiva y fueron simplemente por CFDIs incorrectos o emitidos con un método de pago que no les correspondía. Recordemos que si es PUE, la autoridad va a ubicarlos que en su mes que corresponde va a jugar para impuestos porque tú así dijiste que era PUE. O sea, el PUE es contado, ¿verdad? Que es pago una sola exhibición. Sí. Entonces, cuando nos llegaban esas cartas, a los que llegaron, las veíamos y decíamos, es que sí, ya vi que este comprobante lo emití de esta manera, pero no me lo pagaron. Sí. Entonces debimos haberlo emitido PPD, de manera diferente. Sí. Que no se diga con todos los complementos que en su momento no eran obligatorios algunos, pero ahora todo lo que sea complemento es obligatorio. Es obligatorio, sí. También a ese respecto me tocó ver también que luego dejábamos las nóminas y igual en ese sentido llegaron las cartas de invitación donde decía, oye, que no corresponden las retenciones que tú estás declarando en este mes contra lo que yo tengo reportado y hay estas diferencias y correspondía justamente a lo que tú comentas, Norma, de que nos desfasábamos de mes y ya no coincidía. Sin embargo, ahora que vemos que están ya precargadas, aparecen las que están timbradas dentro del mes. Claro. Entonces es una manera que justamente, como bien dices, el SAT cada vez está eficientando sus sistemas. Entonces es una manera que también nos damos cuenta. Ahora ya nos damos cuenta cada mes, porque cada mes ya está precargado, pero antes nos dimos cuenta hasta que no nos llegó la cartita de invitación, ¿no? Sí, claro, y recordemos que esas cartas de invitación se derivan de sistemas que están evaluando y haciendo cruces y que precisamente con los métodos de pago, con las retenciones, con las declaraciones emitidas y no pagadas, también es un foco rojo para la autoridad para mandar sus cartitas de invitación, porque son ya cruces de catálogos o cruces que hacen y que sale inmediatamente la carta de invitación. No, sí. ¿Qué te parece si hacemos un breve corte y regresamos con este tema tan interesante y seguimos generando valor? Generando valor. Aquí estamos.
Estamos de vuelta en el programa Generando Valor, agradeciendo a Periódico Provincia y al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Y seguimos platicando respecto a las generalidades del CFDI 4.0 con la doctora en fiscal Claudia Bravo y su servidora, doctora en fiscal Norma Tello. Claudia, coméntanos cuál es el proceso para la cancelación de un CFDI con esta nueva versión 4.0. Pues en realidad, Norma, el proceso de la cancelación del CFDI respecto al 2021 no cambió. Realmente sigue igual que como estaba, que era yo quiero cancelar un CFDI, envío la solicitud a través del SAT y el receptor tiene que, eso es nuevo, tiene que cancelar, tiene que aceptar la cancelación en un plazo de 3 días. Si no acepta la cancelación, en automático se cancela el CFDI, Entonces, por lo cual es muy importante porque la notificación de esa cancelación se hace a través del buzón tributario, que justamente el SAT obliga a que a partir de ese 2022 todos tengamos el buzón tributario activado. Es muy importante sí tenerlo activado, porque la consecuencia puede ser mayúscula. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí que en relación de otros años había también muchas inconsistencias respecto a la información que el SAT tenía, porque pues cualquiera y varios contribuyentes abusaban de esta facultad de que pues, nos podían cancelar los FDIs en cualquier momento. Y justamente el año pasado pues muchos de nosotros o muchos de nuestros contribuyentes no teníamos el buzón tributario activado. Entonces, ¿cómo nos dábamos cuenta si cancelaban un CFDI? Entonces, pues es pues muy importante tomar nota de tener activado el buzón tributario, que de hecho ya hay una sanción para en caso de que no lo actives, y hay un plazo para tenerlo activado, que si nomás no me acuerdo es justamente el 30 de junio. Como en relación de lo que tú nos comentaste en la primera parte, todo como que tiene ese empate fiscal, ¿no? Que la autoridad empieza con la nueva versión a partir del 1 de julio, entonces también a los contribuyentes los obliga a que ya tengan todos activados su buzón tributario, porque a través de él se emitirán notificaciones, a través de él van a recibir correos de que les hagan hacer llegar información como esta, ¿no? Sobre la cancelación del CFDI. Claro, y qué importante el tema del buzón tributario. Recordemos que es uno de los pilares de la digitalización de las administraciones tributarias, y también los contribuyentes que digan, a mí no me llega nada, por favor, preocúpense y ocúpense. Claro. Porque quizá está el correo erróneo, quizá está de un contador pasado que sí. ya no está con ustedes, sí. Quizá muchas cosas, pero el contribuyente debe de estar en constante comunicación. La autoridad está emitiendo mensajes, comunicados, es correcto, sí. muy constantemente. Entonces sí es importante que lo ubiquen y que lo tengan activo, como dice la contadora Claudia, porque es el medio de contacto en ambas vías de la autoridad hacia el contribuyente. Sí, totalmente, sí, así es. Muy bien, y siguiendo con el tema de la cancelación, ¿en qué consiste la justificación y la documentación, soporte para la cancelación de estos CFDIs que la autoridad en un momento dado pudiera requerirnos? Para que no nos agarren curva, como decimos coloquialmente, ¿en qué consiste? Fíjate, Norma, que a partir de este 2022, ya en relación al 2021, ya estableció un plazo, que te digo que antes no existía un plazo. Ahora sí nos dice que para poder cancelar un CFDI se debe cancelar dentro del año que se emite, o a más tardar el 31 de enero del siguiente año. Es decir, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en el 2022, emites tú un CFDI, tienes prácticamente hasta el 31 de enero del 2023 para poderlo cancelar. Si no, no lo vas a poder hacer. Y ahora bien, ahora la autoridad también nos dice que debe haber una justificación y una documentación soporte para que lo puedas cancelar. O sea, antes tú decías, no, pues no me pagó el cliente, yo lo cancelo. O sea, o nada más así. X causa. Por X causa tú lo podías cancelar. Ahora no. Ahora la autoridad dice que debe de existir una justificación y una documentación soporte, pero no especifica cuál es. O sea, ni en la en regla miscelánea, ni en la ley, ni en el código nos dice exactamente qué quiere la autoridad, cuáles son la documentación a la que ella se refiere. Pero ya como hemos estado viendo en qué sentido actúa la autoridad, en el sentido de que todo tiene que tener un soporte documental, en ese mismo sentido. Entonces, a ver, si yo quiero cancelar un CFDI, pues a través de mi control interno es el que me va a ayudar para poder tener esa documentación soporte que la autoridad nos pudiera revisar.
porque ya no nada más es a mi gusto de poderlo cancelar. ¿Y como qué puede ser esto? Pues pueden ser políticas dentro de la misma empresa, procedimientos, sistemas administrativos, los correos electrónicos, la contabilidad en sí, contratos, los famosos contratos que ya tenemos que hacer de todo, sí. Circulares, etcétera, ¿no? Qué interesante y qué cómo se abre el abanico en los cuales el contador tendría que estar atento, porque ya el control interno de las empresas o la administración interna ya no es un tema exclusivo de la empresa o del contribuyente. Así es. Ya se vuelve un tema que se tiene que estar comentando con el contador, con los asesores que se tengan en materia legal, en materia incluso de sistemas de seguridad de la información. Entonces se vuelve un tema multidisciplinario, si me permites decir. Ay, sí. Debe dar, Norma, que la autoridad nos ha, o hemos aprendido a fuerza a ser profesionales en todos, en muchos ámbitos, y también es justamente acercarnos con nuestros clientes, que retroalimentarnos con ellos, y que también ellos sepan que todo esto puede tener una consecuencia mayor, porque justamente claro, el SAT ante todo esto nos puede infraccionar. O sea, el SAT no nada más es yo te obligo a hacer esto, te obligo, pero si no lo haces te sanciono, que esa es la parte medular también, ¿no? Y que sigue una consecuencia, y que los clientes tienen que sensibilizarse con esto y tomar responsabilidad del no informarnos o de no darnos una correcta, pues sí, información de los porqués, en dado caso, en cuanto nada más a la cancelación de los claro, FDIs. Y ese es un punto importante, y qué palabra también es otra palabra clave respecto a la actualización y la responsabilidad, que como contadores pues registramos los FDIs que nos son proporcionados, pero en realidad la responsabilidad de la recepción, de la correcta recepción o de la cancelación es de cada contribuyente. Sí. Y eso sí es importante que lo tengamos en consideración, y que los contribuyentes, personas físicas y morales, lo ubiquen para que hagan algo al respecto y capaciten a las personas que internamente los apoyan a hacer las facturas para evitar cualquier situación. Sí. Porque bueno, platícanos qué pasa, cuáles son las causales de sanción o multa, así como los importes de las mismas. ¡Qué susto! Ay, sí, es donde viene lo bueno. Pues para empezar, a partir dentro de los cambios que hay a partir del 1 de enero, que ahora ya ves, como hemos dicho, se prorrogó hasta el 1 de julio la entrada a vigor. Ahora, cuando tú quieres cancelar un CFDI, antes tú nada más mandabas la solicitud, ahora no. Ahora te dice que marques, nos da 4 causales el SAT para que tú puedas cancelar un CFDI. Es decir, ya le tienes que decir el motivo por el cual estás cancelando. Estos 4 motivos, porque nada más nos da 4 el SAT hasta ahorita, es que sean porque fueron comprobantes emitidos con errores con relación, o bien comprobantes emitidos con errores sin relación. O sea, sin relación me refiero a que no tiene un CFDI relacionado entre ellos, a eso se refiere, porque no se llevó a cabo la operación. Es decir, que yo emití un CFDI y al final la venta o la transacción no fue realizada. Entonces, es un motivo para poderlo cancelar. El cuarto es que la operación nominativa ya se englobó en una factura global, que también era un caso, es bien común, ¿no? Que luego se hace la factura global y a lo mejor se nos va ahí un CFDI por el cual se hizo uno individual. O te lo piden posterior. O te lo piden posterior. Ya lo hice global, pero sabes que siempre sí voy a querer el CFDI a RFC específico. Sí. Puede suceder también. Era con las situaciones que se dan en la práctica, y también en el primer supuesto, que era comprobantes emitidos con errores con relación, también se debe en ese caso nos dice, porque hay una relación que debemos relacionar el comprobante fiscal que lo sustituye. Si lo cancelamos, tenemos que relacionar ahora, a ver, en cuál me equivoqué anteriormente. ¿Y cuál lo sustituyó? Así es, y poner el folio. Y la multa, que eso es donde viene lo bueno, imagínense, va del 5 al 10% del monto de cada comprobante fiscal. Quiero yo pensar, Norma, imagínate las grandes empresas que en un solo comprobante fiscal hay millones.
el 5 a 10% de multa por no cancelarlo adecuadamente. Sí, no, bueno, pues es muchísimo dinero, ¿no? Sí, es muchísimo dinero, entonces pues sí hay que estar muy atentos y volvemos a reiterar que la capacitación continua, el estar colegiados, porque eso nos obliga a tener, capacitación. A capacitarnos constantemente, es súper importante y súper necesaria, por lo cual de veras, amigos, asesórense de un buen profesionista. Claro que sí, y al margen de al interior de las empresas, qué importante es tener políticas claras en este sentido. Ah, claro. Procedimientos, procesos, qué se hace en el motivo de la cancelación, por qué se canceló, cómo la sustentas, cómo la justificas. Nos decías que no está muy claro en la sesión anterior que nos estabas comentando, en la pregunta anterior, sí, que no está muy claro, muy definido. Sin embargo, la empresa sí tendría que tener perfectamente definido y soportado el por qué se canceló, todo esto, sí, que tú nos estás comentando para evitar la multa. Sí. Y aparte, al margen de la multa, pues todo el riesgo que conlleva, que hoy por hoy el único documento que puede acreditar una deducción es un CFDI. Sí, totalmente. No hay otro documento. Entonces, no, es un riesgo mayúsculo que sí implica al interior de las empresas, quizá un rediseño de procesos. Yo creo que sí, por eso es tan importante el control interno, que luego muchos de los empresarios no tienen esa cultura o esa educación de tomar precisiones del proceso que lleva un CFDI, porque a lo mejor por desconocimiento de causa, porque a lo mejor antes nunca había pasado que se multara o que se infraccionara o no había tanta repercusión respecto al CFDI, pero desde reclasificarlo, como bien comentaste, de régimen, como hasta no poderle tomar una deducción como deducción, porque el CFDI es incorrecto. Claro. Entonces, es de verdad que ahora el SAT nos trae, pero cortitos en cuanto a los CFDI. Exactamente. Y oye, para poder ir perfilando y acercándonos a la recta final de este programa, ¿cómo se manejan los anticipos en esta nueva versión 4.0? Bueno, en esta versión 4.0, como sabemos y como lo hemos venido platicando, pues todos los contribuyentes por los actos, actividades que realizan, tanto por los ingresos que reciban, como el pago de sueldos y salarios, o por las retenciones de impuestos que efectúan, pues debe haber una factura electrónica forzosamente. Entonces, el SAT nos dice que cuando, en el caso de los anticipos, cuando no se tenga el conocimiento de determinado bien, del bien que se va a adquirir o el precio del mismo, que es en caso de anticipos, por ejemplo, Norma, yo te pago, yo te voy a comprar zapatos, pero no sé cuántos zapatos te voy a comprar, a lo mejor es un lote que todavía yo como cliente no tengo definido bien cuánto lote de zapatos te voy a emitir. Te voy a comprar, perdón, ya tengo la emisión aquí. La emisión de CFDI. ya sueño con ella. Entonces, yo te doy un anticipo de X cantidad. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, la autoridad ahí nos dice, bueno, se debe de emitir un comprobante de tipo ingreso por el monto que yo te doy del anticipo. Y cuando yo ya diga, bueno, ya pactamos, ya sabemos el precio, ya conocemos cuántos va a ser la descripción de los productos que te voy a comprar, se emite un CFDI de ingreso por el total de la operación y después se emite un CFDI de egreso por la aplicación del anticipo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hace la cancelación del ingreso que se recibió originalmente. Si no hacemos esto, tenemos pues vigentes 2 CFDIs de tipo ingreso. Entonces es importante que a la hora de emitir por el total de la operación se haga el CFDI de tipo egreso por la aplicación del anticipo que se está dando ya cuando se concreta pues el total de la operación. Claudia, pareciera que estás en un trabalenguas de yo la traigo, tú la traes. Sí, así, de verdad, así se escucha. Pero pues con la práctica ya uno va grabándose esos momentos, el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Claro. El paso 1, recibo el dinero, emito un CFDI por el ingreso, el paso 2, por el total de la operación, y el paso 3, la cancelación del primero. Entonces, sí, ya hemos estado así como grabándonos, pero la práctica pues nos ha hecho que ya nos lo tengamos bien grabado, bien dicen, la práctica es el maestro, ¿eh? Claro. Entonces, y qué importante, otra palabra clave, si me permites, pues el orden, el seguimiento, el cierre. Quizá dice, bueno, fue un anticipo, pero me falta el cierre, me falta el seguimiento que debo de hacer. Se dejan a la mitad
las operaciones si no se le da ese correcto cierre que nos estás comentando. Sí, sí es correcto. Y otra opción de anticipo es cuando no se conoce o no se ha determinado el bien, ni se sabe qué se va a adquirir, ni el monto que va a costar el mismo. Claro. Este es otro, estos conceptos los da la autoridad, ¿eh? Y también nos da otra opción para el manejo de los anticipos. Como, ahí va el trabalenguas, ¿eh? Para que se lo... Paso número 1, igual, recibo yo el anticipo, me obliga a que tenga un ingreso, entonces tengo que emitir un CFDI por el anticipo. El paso número 2, yo ya sé que te voy a comprar, cuánto nos va a costar, entonces emito el CFDI por el total de la operación, pero relaciono el CFDI anterior por el anticipo. Que hemos visto que el sistema, el propio sistema nos da esa facultad de poder relacionar con el folio fiscal, poner el CFDI del anticipo, y con eso queda pues mayor empatada la información entre lo que recibimos, el CFDI que se recibió en concreto con este segundo CFDI. Pero eso no nos evita el paso 3, recuerden. No nos exime, que es la cancelación, que es emitir un CFDI de tipo egreso por la aplicación del anticipo. Si vemos bien, amigos, tenemos el del ingreso del anticipo, pero también cuando ya hagamos la aplicación del anticipo, a fuerza tenemos que emitir el de tipo egreso para que no se queden dos vigentes. Claro. La trazabilidad de toda la operación, darle seguimiento a toda la operación y darle cierre y continuidad, porque sí tiene lógica, si nos ponemos a ver paso por paso, tiene la lógica de cómo se va moviendo todo el ingreso, el movimiento que debe de ser, pero a veces si omitimos algún paso, podríamos ser acreedores a multas, ¿cierto? Claro. Cualquiera que nos brinquemos, como hemos visto, pues nos da inconsistencia en nuestra información, porque ya con los FDIs en automático todo lo tiene el SAT. Entonces, y sabemos que toda la información ya está precargada. Entonces, un ejemplo, yo no emití el CFDI egreso. Entonces, si yo tenía, pues voy a tener mi mayor ingreso, no va a corresponder con el real. Claro. Porque no hice la correcta aplicación del proceso del CFDI por anticipo, ¿verdad? Claro. Pues qué interesante tema. Creo que nos quedamos con muchos temas que pudiéramos abordar un poquito más, pero como conclusión, si me permites, pudiéramos comentar que sin lugar a duda el CFDI 4.0 le dará mayor calidad a la información totalmente de la autoridad sí, y podrá aprovecharla de la mejor manera. Por lo tanto, hay que estar atentos a estos cambios o considerar si hay alguna prórroga. Y qué gusto estar hoy con ustedes compartiendo este tema. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Gracias, doctora Norma. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Igualmente, gracias al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y al periódico Provincia. Y seguimos generando valor.